Amigos, bienvenidos nuevamente a La Chora Interminable y pues el señor Pelón como buena idea tuvo de volver a invitar al máster Humberto Saldaña, que lo invitamos creo que hace 2 años, ¿verdad, señor Es lo que Pelón? quería preguntarte, Humberto, Sí, bienvenido. ya. ¿Cuándo fue? Ándale. Aquí estamos con mucho gusto. Hace como 2 años te ¿Me oyes invitamos a bien? platicar. Te oímos perfecto, perfecto. ¿Tú nos escuchas? Estuvimos hablando de los chamanes y otras Sí, cosas, ¿se señor. acuerdan? Sí, pero Ajá. todo fue antes de la pandemia. ¿Qué pasó en ese Antes lapso de de la pandemia. pandemia? Así es. Y estuvimos y aparte nomás por radio, obviamente, no estaba de moda el Zoom. Exacto. Exactamente, exactamente. ¿Cómo te fue en la pandemia o cómo Bueno, te has seguido yendo? la verdad es que a mí me fue como siempre me va, porque estoy aquí, habito en mi casa como un troglodita, su cueva, ¿verdad? Sin Así es. necesidad de ir muy lejos. Y la verdad es que viví la pandemia con mi estilo de vida normal, es lo Ajá. que te puedo decir. Ahora, en otro sentido, pues me fue bien, porque cuando ya me enfermé de COVID fue prácticamente ahora en diciembre, es decir, después de año y medio o más de COVID, de ¿Te pegó duro? salida, digamos cuando... no, me dio como a todo el mundo, sí, me dio duro, pero no demasiado. Una gran calentura, que sudé mucho de la primera noche, y luego ya no, nomás el cansancio y todo eso que uno padece. Y me la pasé leyendo y demás, o sea, lo que me gusta Sí. hacer. Oye, Humberto, Y escribiendo el Gilgamesh. ya estabas vacunado, ¿Eh? ahora que te pegó, obviamente ya estabas vacunado, ¿no? No, 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 a la fecha no me he vacunado. Yo estoy sin Ah, vacuna, ¿cómo se llama? He tomado, bueno, estoy vacunado por la enfermedad. O sea, mejor vacunado no puedes estar, ya te dio, pues ya tienes los anticuerpos, ¿verdad? Que necesitas, no necesitas una vacuna artificial, viste la Ajá. natural. Este, y digo, y no hay ciencia que cambie ese hecho, ¿eh? Porque ese es el hecho científico. El sistema inmune reconoce enemigos una vez que se enferma y tiene defensas para ellos, ¿verdad? Si Oye, no, no me hubiera entonces, curado, me hubiera muerto. cuando sales, ¿usas Eh, cubrebocas o no? siempre, siempre, no, eso indistintamente de lo que se diga en las mañaneras y en las estupideces que tratan de que si cuentas olas y que estadísticas y todo, basura que a todo el mundo confunde y nadie le ilustra ni le aclara nada, ¿verdad? Yo no la sigo, la verdad. Entonces, simplemente por el criterio común de no exponerte y no exponer a los demás. Y pues, obviamente que yo fui contagiado porque recibí a mis hijos y a mis nietos en Navidades. Mi hijo había dejado de cero, traía la infección probablemente. Ellos se han vacunado y aún así la traía. O sea que la vacuna no es un remedio para no infectarte. Hay mucho por saber todavía. Fuera de paranoias, de complots que no compro, por favor, de que nos están inoculando en las vacunas un control mental, ¿no? Y que como aquella película, ¿se acuerdan? De que le lavaban el cerebro en Corea del Norte y llegaba, no sé si se acuerda, por una famosa película de un cuate Sí, que respondía a una no era, palabra no por era teléfono. la original, Humberto, la original de esa película no Ajá. era con Frank Sinatra, que se llamaba como El hombre de No, Manchurian. Lawrence Harvey. Pero Lawrence Harvey era más que Frank Sinatra, ¿no? No se llamaba The No Manchurian recuerdo con Candidate, exactitud. el candidato No, de es otro el Manchuria. que yo digo, ¿eh? Yo Ah, digo, a lo mejor también ahí aplican lo del lavado del cerebro. Pero bueno, no importa. Eso es una mentira muy grande a mi juicio. claro. o Digo, sea, tú Eres, no estás, creo digamos, ni que tampoco la como en... inteligencia artificial vaya a controlarnos un día, solo que seamos unos imbéciles, ¿verdad? O sea, no compro esa versión de la pandemia.
O sea, tú estás, digamos, o sea, me imagino que has de haber presenciado con la gente a tu alrededor muchas posturas diferentes con respecto al virus. Sí, 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 sí. ¿Cómo se llama? Desde quien sí cree en esas cosas que critico, por eso lo comento, porque sé que hay gente que lo piensa, Ajá, sí. hasta gente que se cree inmune, pues, naturalmente, que Dios la protege, que de hecho tuve problemas que llegar a pedirle a alguien una dependienta o en una caseta, me acuerdo, de una carretera, digo, póngase por favor la mascarilla. No, que Ajá. mi Dios, no se la ponga. O sea, se ofendía, alguna Ah, gente llegó a sí. ofenderse de que le Sí. pidieras no, esa persona y su Dios es suficiente Dios para ella. Como les predicaba nuestro presidente actual, ¿no? Que Oye, con la estampita aquella, que confiaran en la fuerza de la divinidad, no en Gatell, pero que lo oyeran todas las mañanas. oye, Humberto, ahora que estás como recluido, digamos, ahí en tu casa y demás, veo que tienes ahí atrás Ya no tanto. no tanto, pero estás leyendo mucho, dices que estás leyendo, estás ahí como... Sí, claro, Mencionaste y el salgo y Gilgamesh. todo, pero en la manera normal que lo hago, ¿verdad? O sea, y Sí. siempre lo hice, incluso durante la pandemia, nada más con cuidado, ¿no? Oye, Sí, eres lees futbolero? mucho, y sobre todo estuve Ajá. escribiendo un libro, que no sé si hablamos de él hace 2 años, pero que es el primer poema del mundo, sí hablamos de él, Un el que se poco, escribió sí. en Sumeria, es la epopeya de Gilgamesh, ¿sí? Es una Sí. epopeya que es el héroe original que encarnan posteriormente el resto de los héroes que conocemos, tanto en la Biblia como en Homero o en la literatura griega, en distintas mitologías griegas que son similares a las mitologías y a la historia de este héroe, que los sumerios, nada más que con la diferencia de que ellos 2500 años antes de Cristo y no 500 antes de Cristo ni 800 antes de Cristo, como la Biblia fue 500 años antes de Cristo, digo 5 siglos antes de Cristo, perdón equivocarme, 5 años de, y Homero 8 siglos antes de Cristo. Bueno, pero este poema empezó a escribirse porque se escribió y se reescribió y se reescribió a través de milenios, pero empezó pues 2500, 3000 años antes de Cristo. ¿Qué te parece? Wow. No, pues sí, está Vamos tremendo. a Pero hiciste suponer una. en la última versión de 1200 años antes de Cristo, o sea, un milenio, 200 años antes de Cristo, y luego unos siglos después. Pero es impresionante que ahí viene la historia del diluvio y ves que la Biblia la calcó de cómo viene ahí. Con la gran diferencia que la Biblia habla de una nave, por ejemplo, y Noé. Acá se llama de otra manera el personaje, no es Noé, es Utanapishtim, se llama, ¿verdad? El nombre acadio sumerio, pero es un cubo el que construye, un cubo perfecto. Y así le ¿Un dan las cubo? instrucciones la divinidad del agua que construya un cubo perfecto. Le da cuánto mide, que mide por los 3 lados, lo subdivide en 7 pisos, mete a todos los animales y plantas, es igual que a los artesanos y profesionistas en sus oficios más destacados. Y con ellos y sus familiares se sube a ese cubo porque no era una nave, no estaba hecho para ir a ningún lado. El diluvio, es decir, las aguas del origen, las aguas del caos, las Ajá. aguas que enfrenta Dios cuando se dice en la Biblia que su espíritu se cernía sobre las aguas ya estaban ahí, no las creó Dios. Dios crea el orden cósmico sobre ese caos que son las aguas originales. Empieza diciendo, hágase la luz y crea el cosmos. Pero las aguas originales, que es Tiamat para los sumerios, es una divinidad que cubre la tierra caóticamente al principio, como fue, literalmente, científicamente se sabe, pero ellos no lo sabían, era un mito, ¿verdad? Que coincide con la ciencia, como tanto. Son intuiciones humanas que no hemos comprendido cómo se dan. Pero igual que no comprendemos por qué las matemáticas describen con precisión lo que pasa en la naturaleza, pero lo hacen, ¿verdad? Entonces, tan somos el universo que podemos tener esa correspondencia, considero yo. El caso es que se da. Y pues,
judíos aprendieron esas historias cuando estuvieron cautivos en Babilonia 5 siglos antes de Cristo, que los mandaron ahí, el imperio que entonces, porque los sumerios, bueno, se pasaron a ser imperio acadio, su cultura, y luego lo de Babilonia, y luego Asiria, y luego de Asiria vino Persia, que es lo que sabemos nosotros. A partir de Persia, que es cuando Grecia surge, y su confrontación con los griegos, es la historia que nos enseñaron a todos. No nos enseñan la historia anterior, la que yo estoy hablando ahorita. ¿Y qué pasó antes de Grecia y los persas? ¿Cómo? ¿Por qué los persas pensaban así, se comportaban así, eran así? Y los griegos, ¿en qué basaban sus ideas? ¿Qué inventaron los atrás? Primero se inventaron la escritura fonética, inventaron la rueda y los carros, domesticaron todos los animales que comemos hoy, la vaca, el chivo, el borrego. ¡Qué perros! Los cereales que comemos hoy, la cerveza la inventaron. ¡Qué perros! El templo, la casa de los pueblos con el palacio de gobierno por un lado y una plaza en el centro, ese diseño de ciudad con corrales y campos de cultivo alrededor, que vas a Tapalpa y lo ves, o vas a donde vayas y ese es un poblado sumerio, con adobe hechas las casas, con ladrillo, etcétera. Y eso es lo que nos trajeron los españoles, la cultura sumeria. Esa es la cultura europea, es lo que se mal llama cultura occidental, que en realidad es cultura del Oriente Medio, toda, entera. Claro que transformada ya como cultura mediterránea por otros pueblos, actualizada hasta venir a dar acá, con la conquista española, y a nuestros territorios, a las Californias, que esta es la frontera de la cultura occidental, donde llegó Sumeria y está ahorita regenerándose con una potencia tremenda en las Californias, tanto en la Alta California como en el sur de las Californias, que es la península y la noroeste de México, alrededor del Golfo. Se está dando un fenómeno social y científico y de avance civilizatorio como no se había dado. Nunca a esa potencia la cultura sumeria había llegado a esos niveles. Con la invención del en San José, con la invención de los jeans que todo el mundo usa, la invención de Walt Disney, de todo lo que fue el viejo oeste y la cultura del futuro tecnológico y la tierra de la fantasía, ¿verdad? Los mundos de Disneylandia. Ahí se inventó, el cine se inventó ahí, la aeronáutica. El primer vuelo antes de que los hermanos Wright volaran, ahí voló un loco en los terrenos de Tijuana, en los valles de Tijuana desiertos. Hay unas cosas que no sabemos de nosotros mismos, una lista que nombra. Estamos aquí, no sabemos ni de dónde venimos, ni por qué pensamos como pensamos, ni por qué hacemos templos, ni por qué traemos carros, ni por qué hablamos como hablamos. Ni por qué sabemos escribir como escribimos, igualito que ellos. Los sonidos que pronunciamos, ellos inventaron signos, los mismos que nosotros tenemos para esos mismos sonidos. Nada más que nosotros usamos rayitas y semicírculos para hacer nuestras letras. Ellos usaban con cuñas en el barro, ponían 2, 3 cuñas y una atravesada, o una inclinada y 2 así, signos, cuñas en el barro, que por eso se conservaron enterradas durante miles de años. Y surgió recientemente, en el siglo pasado, justo en la época en que Baudelaire empezó a escribir sus poemas tremendos que fundaron la poesía contemporánea, y por años después, alrededor de 1850, cuando México pierde el territorio por la invasión gringa, Baudelaire empieza la poesía contemporánea, coinciden esas fechas, ¿verdad? La invención del México que actualmente disponemos, con el que, gracias a los indígenas Juárez y Porfirio Díaz, se creó este México en el que habitamos actualmente. Esos dos grandes tlatoanis crearon tanto el sistema político que actualmente todavía tenemos, que luego se llamó Maximato y PRI, y actualmente AMLO quiere reinterpretar otro porfiriato al modo como todos han imitado a don Porfirio, o a Juárez, era lo mismo, nada más que él dice que Juárez, pero finalmente son los indígenas los que inventaron cómo se domina este país. Autoridad macabra, ¿verdad? Y ya sabemos, no es nuestro tema. Poco liberal y poco democrática, pero funcional en México. Oye, Humberto, eres decías que pues
Y lo que hice fue ese poema que te digo que se escribió hace 3000 años, ponerlo en castellano, en el lenguaje de Rulfo, como digo yo, ponerlo en castellano del que hablamos en nuestra región, pero en forma de poema, que lo puedan entender los muchachos de preparatoria, todo, tú, él, todo, y que suene, y que sea poema, y que sea fiel a que traiga todo lo que trae el original. No es porque el arca de Noé es una invención judía y que no era necesario que fuera barco porque no había dónde ir. Está hecha para flotar. Un cubo flotando en la agitación del diluvio se entiende perfecto. Es lo más inteligente y aparte el cubo es el signo de la civilización hasta en un cubo o en un cuadrado, como lo quieras ver, multiplicado. Y diseño de nuestras casas es sumerio. El patio central con los corredores, etc. No sabemos que no hemos avanzado en los últimos 5000 años de civilización. Ellos inventaron la ciudad. Y civilización quiere decir vivir en ciudad, es vivir siendo de distintas etnias y distintas, congregarte, formó un templo y un palacio de gobierno, porque siempre ha sido en función de servir a los dioses que el humano se ha organizado, y la majestad la recibían de los dioses, igual que los reyes peces hace 200 años. Esas tradiciones las inventaron los judíos, la majestad de los reyes la conceden los dioses. Y el buen gobernante debe servir la voluntad de los dioses, que es en beneficio de la sociedad. Cuando se vuelven unos abusivos y tiranos, como el caso de Gilgamesh, así empieza el poema que yo acabo de actualizar en español, precisamente el vato se pasó como un junior cualquiera. Nada más que es el rey de Uru, pero abusa de las mujeres, como cualquier cacique de pueblo o como Pedro Páramo, digamos, para ser más claros, ¿verdad? No importa. Entonces las mujeres claman al cielo, a los dioses, dicen, oigan, ustedes les hicieron rey, intervengan por favor y hagan algo, porque no es un buen pastor, este hombre abusa, no respeta la autoridad de los padres. Se llevan a nuestras hijas y a nuestros hijos a sus parrandas y a sus competencias. Entonces los dioses van y hablan con el padre de todos los dioses, es el fondo del universo. Cuando estás en la playa y ves en las noches hacia el fondo del universo, es ese abismo, ¿verdad? Sin rostro. Ese es Anu, el padre de todos los dioses. A él van a consultar el resto de los dioses cuando no saben qué hacer. Le dijeron, oye, Anu, ¿cómo le vamos a hacer? Y crean un salvaje que crece como un arbusto en la estepa. La cosa encargada de crear la humanidad le dicen, oye, hay que remediar este asunto. Así es que diseña un hombre, como lo piensa Anu, que tenga un torbellino en su corazón como el rey Gilgamesh, ¿verdad? Y que sea tan fuerte como un aerolito y lo pueda contener, y así acabarán sus abusos en Uru. O sea, le crean una contraparte salvaje que crece entre las gacelas y corre con ellas. Un burro lo adopta, un burro salvaje de la estepa, y no conoce, claro, más alimento que la leche de burro y de gacela. Ya después, ¿verdad?, es inducido a la civilización, y para empezar, aparte de la cama, que es el sexo, se usa para empezar a domesticar a este salvaje, lo lleva la prostituta del templo que le enviaron para tales menesteres a conocer el pan y la cerveza, a un campamento de pastores, y le da a comer queso. No conocía nada de eso el animal. Es un animal humano tremendo. Pero qué maravilla de lo que te está hablando el poema de hace miles de años, más de la época cristiana para atrás. Y es de una actualidad pasmosa. Entonces eso estuve haciendo en la pandemia. ¿Qué tan extenso es? Dejar algo que valga la pena. ¿Qué tan extenso es el poema de Gilgamesh? No, es un poema que nace como igual que Homero es un personaje ficticio. No sabemos quién escribió la Odisea y la Ilíada realmente. Son material oral, tradicional de pueblos, ¿verdad?, en este caso de los griegos, en el caso de Homero, que alguien o algunos pusieron juntos, igual que la Biblia.
pusieron juntos y crearon los cantos de la Ilíada y los cantos de la Odisea. Quizás sí un individuo solo se echó ese trabajo, pero ya bastante trabajo que... Acá el último escriba, en el caso de Gilgamesh, que intervino fue Sinleki Unini, pero él no es más que otro escriba que recibió ese legado y esas historias, y él hizo una actualización de esas, pero contando la misma historia. Claro, algo hay que ponerle, fue lo que yo hice. Yo asumí mi papel de escriba en castellano, en Jalisco de las Californias, ¿verdad?, de la última frontera de esa civilización sumeria, y puse en indoeuropeo castellano ese poema que está escrito en acadio de hace miles de años. Es una lengua ¿Está semita, editado? no es está hecho libro ya, impreso, sí, y lo estoy promoviendo para que se haga, ¿cómo se llama? En editorial comercial. Tengo un proyecto de, digo, a quién planteárselo para que se edite, tanto en la universidad como en el comercio. Órale. Digo, es lo Oye, que ando viendo ahorita. Pues. Tengo A ver, Trino. una pregunta, Humberto. Es que es muy interesante lo que estás Sí, hablando de señor. toda la cultura sumeria, la adoptamos nosotros. Y hay una parte muy interesante que yo, a la hora que estás hablando de la cerveza. Es que no es que la adoptaste. Nadie puede negarse a adoptar la rueda, mi querido Trino. Ajá, ok. Más bien, No es que la como adoptamos. Ajá. Es que no te puedes negar a la escritura. Sin la escritura, Claro. pues no habría nada. Claro. Okay. Pero una de las cosas haciendo esa corrección, dime, ¿qué sí, decías? me llama la atención es que, por ejemplo, uno de los grandes placeres para mí de estas historias es el vino, ¿no? El vino viene desde allá, desde ese punto, digamos, de Sí. Oriente Medio, pero no hay También. los viñedos están todos en Francia, ahora están acá en América, están en Italia y demás. Bueno, acá hasta Baja California y la Alta California. Sí, pues pero acá, los viñedos también, que dije, vamos a ver algo más para responder a tu pregunta. Sí. Aunque es mediterránea y del norte, es del Oriente Medio que se cultivó y se arraigó en el Mediterráneo en todos los pueblos posteriormente. La cerveza no. La cerveza quedó esperando a que surgiera Sinaloa y los brutales sinaloenses pusieran otra vez la cerveza en de toda de civilización. Estoy bromeando, pero la verdad es que yo, que soy de Sinaloa, aprendí a beber con cerveza. Hasta que fui a España aprendí a beber vino. Entonces, en mi época no había vino como hay ahorita en México. Había en Ciudad Madero y demás, pero no se bebía así, ¿verdad? Y yo llegué a beber antes, por supuesto, pero no. Y es interesante ver cómo la cerveza aparece de la mesa mediterránea. Siendo la primera la invención alcohólica, primero fue la cerveza porque era la cebada fermentada. ¿Sí me explico? Y se guardaban grandes jarrones que se conservaba fresca y se bebía con popote. Se sentaban alrededor de tú y yo y Gis, Trino, sentados alrededor de una gran jarra de tamaño de unos 50 de alto, ¿verdad? Cada quien con su popote jalando. Como malteada. Fantástico. Ajá. No se diga más. Se abre la sesión. Sí, y mi pregunta... Oye, es fascinante, la verdad, conocer tu origen. Lo que es fascinante, Trino, es conocer nuestro origen. Saber que si hay un templo en el Cerro Pelón, allá, el Cerro 4, aquí en Guadalajara, en construcción, es una continuación del cerro, porque todo templo es la montaña. Y la montaña, adentro de las cuevas de la montaña, el Homo sapiens creó sus primeros contacto con el más allá, que era dentro de la tierra, en el vientre de la madre tierra, donde entraban en contacto con los espíritus. Espíritus que eran sus conceptos y sus visiones de ese más allá, que como sabemos, imitamos los hombres. No, todas las civilizaciones crean un más allá. Y ir más allá y regresar con un conocimiento o algún tesoro es la aventura de tu héroe. El Dante
llega y va, no solo baja a los infiernos, lo más importante es cuando trepa a los cielos y va hablando con los espíritus allá en forma de fotón y llega hasta allá a la alucinación total, en donde hay arroyos de luz que brincan como joyas flores en las orillas. Y igual que los huicholes hacen en Virrádica, los Virrádica, pues, ¿cómo se llama? Peregrinación anual, ¿verdad? A Viricuta, pero donde llegan es el camino de Viricuta, pero donde llegan al final es al Bernalejo, en donde se agachan y todos los peyotes abundan en el suelo y son como diamantes y caen como joyas de sus manos. ¡Au! O así también Juan Diego trepó al cerro del Tepeyac cuando oyó voces y aquel cerro pelón y lleno de pedruscos y sin nada, pero llega a donde hay un montón de flores de Castilla, de rosas. Muy sospechoso. No. O sea, el héroe es el hombre que va al más allá y hace esa alucinación tremenda del paraíso, que son joyas. Por ejemplo, Gilgamesh, después de atravesar las montañas mágicas de que hay que atravesar para llegar al más allá, ¿verdad? Por donde se esconde el sol durante la noche, dentro de la entraña de esa montaña, sale justo antes del amanecer por la otra boca y que ve enfrente cuando lo refleja el sol sobre un bosque de mármol con ramas llenas de joyas, esmeraldas, rubíes, etcétera, en lugar de frutas, y la azul cubriendo como el follaje, etcétera. Otra alucinación de joyas, resplandores. Esa es la historia que te cuentan todas las historias. Sí, yo tengo una pregunta, ¿eres creyente, agnóstico y crees en el más allá? ¿Qué sigue? No, un momento, no es creer el más allá. El más allá se le llama a lo que está más allá de la realidad alerta cotidiana en la que tenemos que sobrevivir racionalmente, ¿verdad? Pero todos los días nos dormimos y más allá, soñamos, volamos, nos enfrentamos con monstruos infernales en pesadillas, tenemos grandes encuentros sexuales o encuentros con la divinidad o lo que tú quieras. Eso es el más allá cotidiano que supo el hombre desde que es hombre, que existe. No es que no existe. ¿Cómo acceder a ese más allá que solo en sueños, que no sean sueños nada más, sino de manera más controlada? Entonces, el viaje astral de los chamanes es eso, inducir drogas o con cantos y con bailes y luego con las pinturas que pintaban alrededor y eso para hacer presente a los espíritus, no para pintar a los bisontes que andaban pastando allá afuera, sino al bisonte que traían volando en su mente junto a ellos, era que los pintaban. Nunca pusieron en el suelo a los bisontes comiendo hierba, ¿me entiendes? Están volando junto a ellos. Está buena esa anotación. Como la gente que entra a un templo tiene junto a ellos a San Judas o a la Virgen de Guadalupe, o yo de chico a mi ángel de la guarda con el que hablaba y me hacía favores y muchas veces me lo resolvía los problemas muy atinadamente. Y yo vivía esa alucinación, pero una alucinación sancionada socialmente, válida. Yo podía ir a creer en válida y muy formativa, porque además tienes diálogos muy interesantes con la divinidad si lo practicas desde chico. Claro. Es importante saber que esa capacidad imaginativa del hombre es lo que es el cerebro, es nuestro funcionamiento. Alucinamos continuamente, solo que alucinamos en forma racional, práctica, dentro de una familiaridad a la que ya estamos habituados y no nos desconcierta, o alucinamos tipo sueño, en donde no hay reglas ni familiaridad de nada, todo es novedad, es el desconcierto total, ¿verdad? Ajá. No tan total, siempre hay un orden que se puede preguntar a los psicoanalistas. O en el Gilgamesh hay la interpretación de los sueños. En ese poema viene constantemente la gente sueña y alguien lo interpreta sueño. Nada nuevo bajo el sol, por lo visto, pero es una trivialidad decir eso. Lo más importante es que sí hay algo nuevo, que sos tú.
y no lo habíamos descubierto. Porque no hay nada más exacto que fundamentos, bases de nuestra civilización, ¿verdad?, que ese poema, en donde están todos los temas actuales, la homosexualidad, el amor entre Gilgamesh, porque aquellos hombres terminan enfrentándose, pero no se vencen ninguno al otro, precisamente se establece la paz, pero se enamoran uno del otro y van juntos a tener aventuras. ¿En dónde? En los límites del mundo, claro, contra un gigante en los bosques del Líbano, o contra el toro celeste que manda la diosa Istar contra ellos porque les negó, o sea, despechada, porque Gilgamesh no quiso jalar con ella. Pero ahí está la primera corrida, el toro celeste que baja del cielo y llega arrasando con la gente, y tienen que enfrentarlo entre los dos y demás. O sea, hay unas cosas. ¿Por qué el toro? ¿Y el toro por qué Zeus? ¿Y por qué el toro? Y los cuernos de la luna parada a la Virgen de Guadalupe, etc. O sea, no vamos a entrar ahorita en interpretaciones simbólicas. Quiero decir que la Virgen de Guadalupe, por ejemplo, que es la mujer estrella, los sumerios le llamaban Ishtar, estrella, o Inanna. Pero su concepto era Venus, la mujer estrella que refulge. Y encima de la luna y Venus encima, pues es la bandera de los musulmanes. Y es la deidad que ha pervivido a través de milenios, con distintos nombres. Astarte, Afrodita, Venus, Virgen de no sé dónde, o Virgen de Guadalupe, llámalo. Pero es la deidad. Y existe. No puedes decir que no existe. No existe. Existe material y materialmente, o sea, y espiritual, intangiblemente, virtualmente se dice hoy. Pero de una virtualidad tremenda, cuidado. Oye, Humberto. Es que la madre amorosa que cuando se enfurece, como la tuya, ¿verdad? O la mía, es un nudo de rayos coléricos, ¿verdad? Es la diosa de la guerra. De donde toques tú los límites de la justicia y vayas contra el orden cósmico, así te va. Dime. Sí. No, sí, pero esta versión tuya del poema, ¿ya se consigue o no? Sí, conmigo, pero no en las tiendas. Yo tengo 130 libros, la mitad que hice en marzo. Yo quiero uno. Un poquito más. Yo quiero. También. Las dos. Perfecto. La vida, luego nos ponemos de acuerdo dónde nos vemos. Sí, señor. Nomás una cosa, los choreros que nos están escuchando, ¿pueden meterse al Facebook aquí al tuyo y ahí pedir un libro si lo quieren? Claro que sí, por supuesto. Yo soy un ignorante de las redes. Por eso tuve necesidad de ser conducido por tu asistente, Trino. Pero sí, claro, por supuesto. Sí, está para eso, para que la gente lo lea ahora, lo disfrute y haga ese viaje al origen, no solo de las letras, al origen de la civilización humana en que actualmente vivimos. El pasado pasa. El pasado no pasa. El pasado es el presente actual. Lo que queda del pasado es el presente. Pero no pasa, no se va. Y esto lo demuestra, cómo quedaron enterrados miles de unas tablillas de barro que al descubrirse están vivas, por supuesto. Igual que las cavernas están vivas con esas pinturas rupestres. Claro, y esta idea de las pirámides que obviamente empezaron en Egipto y demás, cómo se replican en otros continentes, es como esta idea que tienes del cubo, de que es como que lo traemos ahí en el DNA, no es que hayan venido civilizaciones extraterrestres y la chingada, ¿o qué? No. Mira, imagínate, si los sumerios inventan la geometría, porque son los que meten el sistema de riego por primera vez, derivando el agua de los ríos Tigris y Éufrates, analizaron el agua, hicieron geometría de parcelas, porque, bueno, yo soy hijo de un ingeniero agrónomo en Culiacán, o sea, veía los planos de mi papá, cómo nivelar los terrenos es básico para aprovechamiento de agua, para regar todo lo que tienes que regar, por los desniveles que tienes que considerar. O sea, la capacidad de cálculo y geométrico que tenían ya los sumerios para desarrollar eso es innegable, ahí están.
construir esas murallas, el sigurar y demás. Entonces, pues eran cubos sobre tenían dominada esa geometría. Que aparte supieran aplicarla con pertinencia, como por ejemplo, concebir que si viene el diluvio, el diluvio no es más que el restablecimiento de las aguas del caos original. O se extingue todo. La intención de los dioses, como Hitler, la solución final, se acabó la humanidad y todos sus medios de subsistencia. Vamos a empezar de nuevo nuestra creación de Dios. Igual Dios, ya ves, decide eso. Pero salva a un grupito, ya es otra intencionalidad la de la interpretación judía en la Biblia. Pero aquí es tal cual, pero no lo destruye, sino porque un Dios interviene, el Dios del agua, y les dice, no, tú haces esto y haz lo otro, y se salvan, y los dioses deciden al final hacer inmortal a ese Noé sumerio que se llama Utanapishtim, porque les dio la gana. Cuando llega Gilgamesh al más allá a entrevistarse con él y le dice, yo quiero ser inmortal, ¿cómo le hago? Dime tú que eres inmortal. Le dice, no, yo no hice nada para ser inmortal. Le dice, oye, a pesar le dice, oye, me asombra verte que es común y corriente como cualquier humano. Yo esperaba encontrarme con un ser extraordinario, una fuerza sobrenatural que hubiera tener conveniencia para contestar mis preguntas, ¿verdad? No, así me hicieron inmortal los dioses porque quisieron. Ni soy nada extraordinario, ni tuve que hacer nada en especial. Órale. Es lo que precisamente generó la guerra de religión entre protestantes y católicos. La discusión era esa. Los calvinistas y los luteranos dicen, no, Dios es el que concede la salvación si quiere. No, nada de que vas a comprar indulgencias y vas a rezar rosarios y te vas a portar muy bien y vas a dar limón para irte al cielo, cabrón. Eso no existe. Esa fue la base de la negación. No se compra el cielo, cabrón. ¿Sí? Es buenísima de los católicos que te dan como... Está testimoniado en el primer pueblo del mundo que esa es la conducta de los dioses, es arbitraria. Igual que mataron a todo el humano, hacen inmortal a un humano. ¿Por qué no? Pero no a Gilgamesh, que él quería que era mortal, pero era mortal, aunque tenía dos partes divinas, como alguien que yo conozco, que se llama Jesucristo, que tenía dos partes divinas y una humana. Así se describe a Gilgamesh, hijo de los dioses y los humanos, ¿verdad? Tenía dos partes divinas y una humana. Ahí encuentras las bases de tu civilización, hijo, si lo lees detenidamente varias veces. Porque si lo lees de corrido, como lo lee uno al principio, porque olvídate de las series que has visto, o miles que te hayan tenido así, maratoneando. Abre la página y no te paras, hijo. Porque una tras otra, te mantiene así. Pum, 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 pum. Es de un suspense total, ¿no? Y sucediendo cosas tras cosas y una porquería tremenda, cabrón. Tremenda. Desde carnicerías, pleitos sangrientos o acostadas de 6, 7 días, mano. Sexo, sangre, rock and roll. No, olvídate lo que vas a hallar allí. De verdad, los digo, a eso hice durante la pandemia mientras la gente moría, rescatar el corazón de nuestra vida, lo que es la civilización que vivimos. Pues bien usado tu tiempo pandémico. Para que no se crean de que los robots nos van a dominar si nos dejamos, ¿verdad? Digo, Morena va a ganar. Bueno, si nos dejamos. Que te lo demuestro. Pues vamos viendo. Porque si es verdad, hable. Si no es dogma, creencia absurda. O sea que ¿para dónde te haces? Si es verdad lo que dices, puede ser que no lo sea, no es verdad. Ajá. ¿Cómo vas, Trino? No, maravilloso. Y estoy viendo que en tu librero, por eso te decía, eres fan del fútbol. Ajá. Según yo, tienes ahí la enciclopedia del fútbol de Salvat. Esos dos libros verdes. Yo hice una, pero no está ahí. Yo hice
Yo hice una, pero de un equipo a mí no me interesa eso. De joven hice publicaciones y alguna vez hice un compendio con el Informador de toda la época de la Chile, cómo se formaron, cómo llegó aquí el fútbol a Jalisco, y ya sabes. Pero no tengo ninguna de esas cosas aquí. No, arriba clásicos. Ok. Pongo ahí desde Homero, así era la idea, Homero, ¿verdad? Hasta Dante. Para mí eso es lo clásico, ¿verdad? Pero ya de la pared para allá debería de poner la literatura sumeria que no está traducida, porque hay miles y miles decenas de miles de fragmentos en museos británicos, en Alemania, en Estados Unidos, en el Museo, en fin, en Chicago, en Pensilvania, en fin, que tienen y están traduciendo apenas, porque son muy pocos también todavía los que saben traducir del sumerio acadio o de las tabletas al indoeuropeo, ya sea inglés, francés o español, ¿verdad? Yo me basé para hacer mi trabajo en las traducciones de arqueólogos. Ajá. Una más reciente, más completa, es la de Andrew George, es un arqueólogo inglés que tiene la versión más completa de fragmentos, porque sigue, el 70% nomás está reconstruido, hay huecos por todos lados, falta un 30% del poema. Fíjate nomás, un poema que nace fragmentado, cuando el estilo de la poesía entonces nace fragmentando la poesía. Desde entonces ¿Cómo? A ver, explica. Fragmentos. De mediados del siglo XIX, con Miller y Rimbaud, se empezó a escribir en fragmentos. Con Vermeer no se diga, y no se diga después con su realismo y demás. Todos son fragmentos, imágenes, ¿no? Y demás, y que hay que hilar. Por ejemplo, piensen en La Tierra al Día o en los grandes poemas de principios del siglo, es la unidad de fragmentos, así los ponen, en fragmentos de todos los tiempos. Es el poema antológico del siglo XX, La Tierra Baldía de T.S. Eliot. Así está construido. Como yo construí esos fragmentos en un solo poema que tiene hilación y que se puede leer sin todas las dificultades que el texto teológico presenta. Entonces nunca los jóvenes ni la gente de mediana cultura se va a meter a hacer esa estudiosa lectura que yo tuve que hacer. Pero yo tuve que hacer, es un decir, que yo hice con máximo placer, conociendo obviamente versiones accesibles a mi entendimiento, que son las que han hecho ese arqueólogo inglés, un arqueólogo mexicano, Castillo, un arqueólogo argentino, Joaquín, bueno, en fin, y un arqueólogo español y uno francés. En esos textos, con sus versiones que no, todos se refieren al mismo original. Uno es un poco más, no tan completo el texto que una, pero así te das cuenta de cómo, a qué se refirieron todos y cuáles son sus variantes. Tú tomas la decisión de sus pequeñas variantes, ¿cuál te parece más convincente que sea por la hilación? Te resumo eso que dije porque no es una traducción, sino es una reelaboración escriba de una historia que me llegó vía arqueología y como poeta regresando al público para que lo lean con la intensidad que la literatura exige, o sea, fiel al cuento y al canto. O sea, y al canto. Con cadencia y ritmo de la prosa misma, del sonoro lenguaje castellano que disponemos, les cuente con agrado, lea a la gente esa historia de pe a pa, sin mentir. No que, por ejemplo, el arqueólogo español voy a hablar de que cuando Chama, la sacerdotisa, ya se desnuda y enseña la vulva desnuda para seducirlo. Y todo. No, en lugar de decir como dice realmente el original, así, lo pone en otros términos para como los que tapaban el beso en Cinema Paradiso. Lo suaviza. Que tapaban con la mano en la cara. Sí, no. O sea, pueden mentir. Yo lo hice literal porque es de un poder tremendo. Son tan originales las imágenes porque son fuera de nuestra actualidad. O sea, compararte con un burro salvaje, poca gente lo haría hoy. Con un aerolito, poca gente lo haría hoy.
tan fuerte como un aerolito, no mames, como un bloque caído del cielo, ¿verdad? Ajá, ajá. Que ya tiene un toque de divinidad, porque el cielo, todo lo del cielo es divino. Y si cae del cielo, imagínate, es poderoso aparte. O sea, todo eso se tiene que sentir a la hora de leerlo. Si no Ajá. queda en algo incomprensible o qué onda, ¿a qué se refiere? ¿Sí me explico? Ajá. Y guardar esa originalidad en todo su arcaísmo y sinceridad. Su desfachatez, que es lo que lo hace muy contemporáneo. El amor que se declara en Enkidu, su amado Enkidu, ¿verdad? El leopardo del desierto, o cuando muere en sus brazos, deshaciendo enfermo, cómo brinca como un águila de vida, ya se los había contado, alrededor del cadáver, y se arranca los pelos, y ruge como una leona por sus hijos, ¿verdad? Ya ha perdido. O sea, puras imágenes que actualmente, pues ya sería, oye, ¿cómo hablan de rugir si estamos de base muchísimo? Pero conservamos ese lenguaje. Pero entonces era totalmente pertinente, porque entonces sí te encontrabas un león en tu camino y tenías que vértelas con los leones. ¿Verdad? ¿Ya me entiendes? Ahorita todos somos igual de primitivos, todos nos identificamos con los animales, ¿verdad? Que la chiva de Guadalajara, que los zorros de no sé qué, que las pumas de no sé cuánto, que los toros, ya habíamos hablado de eso. Sigue el Club de Leones, el club, o sea, sigue las empresas igual, sus símbolos, sus logos, todo. La identificación con la bestia, con el toro, con los animales, sigue permanente. Con lo que decías tú, Gis, o tú, ya no recuerdo cuál de los dos dijo, sigue habitando en nuestra mente esa manera de hablar y de concebir cosas que ya no existen, porque ya no hay leones en la calle, pero los imaginamos y los disfrazamos de ellos. Ajá. Qué interesante darte cuenta que en el poema, cuando muere su amigo Gilgamesh, deja el trono, se arranca la túnica, y se viste con una piel de león y se tira al monte, se tira a la estepa. Se va y le dice a su gente, disculpen, necesito hacer el duelo por mi amigo que tanto quiero y no puedo estar aquí, necesito llorarlo por mi cuenta. Como todos lo haríamos. Y se va. Y se va, entonces decide ir a buscar a su ancestro Utapishtim, el único inmortal del que conoce, para ver si él le dice cómo superar eso que acaba de experimentar, la muerte en carne propia en su amigo. Dice, eso me va a pasar a mí y yo también seré un montón de lodo putrefacto. Wow. Y esa convicción de su materialidad mortal va a buscar ser inmortal y a darse cuenta que no lo es. Es lo más interesante. El primero que busca la inmortalidad regresa del más allá sabiendo que no es más inmortal que sus obras. Mira, le dice al que lo acompaña, el barquero que lo había llevado allá al final, ve las murallas de mi ciudad, ve qué bellos están construidos, ve cómo están apilados los ladrillos, ven que están cocidos al horno. O sea, empieza a ufanarse de su obra, de su ciudad. Porque eso es lo que puede uno ufanarse. Ajá. A final de su vida, ¿verdad? En fin, no es moraleja, es una situación vital que está expresada con potencia, pero ahí no hay moraleja. ¿Sí me explico? Okay. No se trata de convencer a nadie en ese poema, sino de exponerte lo que es la gesta de una vida humana en plenitud. Sí, porque en general la onda religiosa de luchas, de la Biblia fracasos, y todo esto, lamentos. Sí, pero porque la Biblia y todo esto es como una lección moral para llevar a la banda, a la gente, a pensar de una manera y que no cometas barbaridad y media. Creo yo que es como una especie de... 100%. ¿verdad? 100%. Ojo, la Biblia que quedó, porque la Biblia ha tenido su escritura también en el tiempo. Empezó con las historias, el Pentateuco, las 5 principales, el Génesis y todo eso, en las historias de Babilonia, de los sumerios que ellos recopilaron.
la creación del mundo, todo eso son historias babilónicas. Les digo, sumerias, que llegaron a Babilonia siglos después. Y ahí los aprendieron los judíos. Y fue la primera redacción de sacerdotes judíos de la Biblia. Pero luego viene la redacción que hicieron los 72, que son los sabios judíos de la Biblioteca de Alejandría, que pusieron ya muy en el siglo II antes de Cristo, una cosa así, no 5 siglos antes, como empezaron en Babilonia, ya qué entraba y qué no entraba de las historias en la Biblia. Y hasta el siglo III de nuestra era, lo que se llama la versión rabínica, es lo que ya los rabinos del nuevo judaísmo definieron como canon de la Biblia. Y es la que conocemos hasta la fecha. Pero ha habido un proceso de redacción y eliminación. Y como tú dices, Trino, la intencionalidad moralista, religiosa, que transpira, aunque está ahí toda oye, el Eclesiastés, el Cantar de los Cantares, todo eso es pura poesía sumeria. Está ahí toda esa poesía preciosa de los que también aprendieron y que cantaban así. Pero termino advirtiéndote algo nomás, Trino. Sí. Al principio los judíos no pensaban así. Al principio ellos adoraban también a una deidad femenina, igual que Ishtar, ¿verdad? Y le hacían sacrificios y la chingada. Que no cambió eso en su tradición, sí, pero no están exentos de... Y lo que negaban era a los pues, que seguían haciendo sacrificios y adorando sexo, respetando el sexo y practicándolo, como los pueblos sumerios y acadios. Que en el templo la prostitución era protegida por el templo. ¿Por qué? Porque las mujeres viudas o sin amparo de alguien tenían que buscar protección. Y si querías emanciparte y no tener marido, pues en lugar de monja ibas al templo y tu forma de sobrevivir era ser prostituta, es decir, dar el servicio de atender sexualmente a la gente, que debería existir, que de hecho existe, porque burdeles y tabernas, lo que pasa es que ya es sórdido, sacralizado. Entonces era un ambiente sacralizado. Y en el poema viene cómo ellas lo que cobraban lo llevaban al templo, porque con eso mantenían a los huérfanos de la ciudad. Y ellas les enseñaban a leer, escribir y a escribir, que era muy importante, ojo, hacerlos escribas para que ocuparan puestos de responsabilidad en la ciudad a los huérfanos. Era un hospicio, cabañas, templo, con los programas sociales que el rey apoyaba aparte, ¿sí? Como viene en el poema descrito esas cosas. Y había putas que ni modo, tenían que trabajar en las tabernas o a las afueras de la ciudad, como dice ahí, donde solo las protegía del sol la sombra de las murallas. Exacto. Mientras esperaban un cliente. Oye, Humberto, el tiempo de la Chora se prostituyó ya y se nos acabó. Se acabó. Pero estamos muy contentos de que hayas aceptado volver aquí a la Chora y obviamente les pedimos a los choreros que si quieren conseguir tu libro, pueden meterse a esta página de Facebook, aquí está, Facebook es @cesar.pico.946, ahí pueden conseguir el libro del señor Humberto Saldaña, que pues vale mucho la pena, ¿no, señor Pelón? No, pues es que yo nomás quiero decir que sigo siendo súper admirador de esta manera del maestro Saldaña de soltar estas como cantos, letanías, explicaciones con mucha razón y lírica al mismo tiempo, demencial, o sea, soy muy fan, o sea, deberemos lograr, Humberto, Trino, no sé, después ya nos pondremos de acuerdo, una serie como de, casi, no sé si decir tutoriales, pero en donde estén ya ahí al alcance de la gente estos cantos de Humberto, cabrón. O sea, hay que ver cómo le hacemos. Gracias, Humberto, Muchas gracias. Gracias. Igual también al señor. Gracias a ustedes. Y cuenten conmigo cuando quieran. Un abrazo. Qué maravilla, muchísimas gracias. Gracias, señor Gabo Casillas. Gracias al señor Rudy Almeida, que está ahí en los controles. Aquí nos seguimos viendo, choreros, para el próximo jueves. ¿Apuntaron todo, choreros? Habrá examen al final. Sí, señor.